Mérito que está en Colombia precisamente. Bueno, tenemos a Vicente Montañez en este momento. Don Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Abrazotes fuertes para todos vosotros y nuestros oyentes. Oye, cambiamos de registro. Vamos a hablar de economía. Tú nos estabas apuntando ya cosas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues sí. Vamos a ver, ¿hacia dónde vamos? Esa casi es la pregunta del millón. Vamos, lo bien cierto es que vamos mal, vamos mal. Bueno, vamos a ver, Javier, un poco la reflexión que yo quería hoy traer a colación, pues viene un poco después de los resultados de estas elecciones, donde aparentemente pues el PSOE no ha sacado unos muy buenos resultados, que digamos, y cómo se está cuestionando al señor Sánchez desde la línea de su partido. ¿Vale? Y esto he querido trasladarlo a una doble visión, es decir, realmente de lo que estamos hablando es simplemente un tema de guerras políticas, o lo que subyace detrás al final acaban siendo parámetros económicos. Pues bien, voy a hacer el análisis desde el punto de vista económico para llegar a la conclusión de que veremos que no todo es política, ni todo es como nos lo están contando. Para ello, la clave es qué sucede con este déficit público que arrastra este país, ¿de acuerdo? Bien, tras un año de no gobierno, o gobierno en funciones, a Bruselas es cierto que ha flexibilizado eso que llaman la famosa senda, ¿no? ¿Cómo la ha flexibilizado? Bueno, pues nos han dejado que tengamos un déficit público para este año del 4,6, pero para 2017 del 3,1, ¿de acuerdo? Como quiera que nosotros hemos estado un año sin gobierno, tenemos que saber que el déficit público básicamente es el diferencial que existe entre los ingresos que obtiene el Estado y aquellos gastos que acarrea. Es verdad que la gran mayoría de los ingresos los obtienen directamente lo que sería el gobierno central, aunque es verdad que en las autonomías hay parte de tributación propia, pero estaríamos hablando de una quinta parte del total o del monto global de esos ingresos, y realmente cuatro quintas partes es lo que corresponde a los tributos que genera propiamente dicho el gobierno, ¿de acuerdo? Sí. Bien. A partir de ahí existen tres líneas básicamente de gasto, que son las que impactan en este déficit, que, insisto, el objetivo para este año, una vez suavizado, sería de 4,6, aunque, bueno, ya sabemos que tampoco vamos a cumplir el 4,6, ¿vale? Es decir, estamos hablando de aproximaciones de que vamos a cerrar en torno al 4,8%. Bien, con esta situación hay tres principales generadores de gasto. Estaría el gobierno central, que presta el 20% de los servicios y tiene un 32% de esos ingresos que consume. Sí. Lo tendríamos a las comunidades autónomas, que prestan el 57% de los servicios, y quiero recordar que son aquellos prestatarios de los servicios más importantes, entre ellos sanidad y educación. Y luego tendríamos los ayuntamientos y, por último, la seguridad social, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Con este escenario, políticamente lo que se ha planteado es, oye, como no tenemos gobierno, y parece ser cada vez más obvio que vamos a unas terceras elecciones, no podemos tener un presupuesto para este año. Lo anecdótico es si al final Bruselas nos multa o no, o nos retienen los créditos, cosa que yo sinceramente creo que no va a pasar. Que no va a pasar, que no les van a multar. Sino simplemente es una medida de fuerza. A partir de ahí, ¿cuál es la situación con la que nos encontramos? Bueno, pues que al no tener unos presupuestos no se ha establecido un límite de gasto para las comunidades autónomas. Comunidades que sí que tienen un gobierno, y no en funciones, sino un gobierno real. En la gran mayoría de los casos en este país ya ha perdido esa capacidad de gobierno el Partido Popular, y es verdad que está en manos de distintos grupos, pero en casi todos participan en mayor o en menor medida el PSOE. Bien. Al no existir ese presupuesto y, por consiguiente, ese techo de gasto, las comunidades autónomas no pueden generar sus propios presupuestos, con el descontrol que esto supondría. Bien, ¿por qué digo que no lo pueden generar? Porque además el gobierno no está pasando cuáles están siendo los ingresos y cuál va a ser la cantidad de gasto, esas 4/5 partes de dinero con el que tiene que financiar a las comunidades autónomas, que va a destinar. ¿Por qué no lo hacen? Y aquí es donde vamos. Podemos todos pensar que estamos frente a un tema puramente formal o puramente económico. No es así. Es decir, los romanos, cuando querían invadir algo, lo primero que hacían es que cortaban el agua.
¿vale? Era mucho más fácil que acabaran rindiéndose en aquel territorio que querían conquistar. Pues esto es un poco lo que está pasando, es decir, el PP perdió la hegemonía en las distintas comunidades autónomas, esto es algo que le ha pasado mucha factura interna al señor Rajoy y de una u otra forma necesita recuperarlo. ¿Cuál es la mejor fórmula de que aquellos gobiernos que están en las comunidades autónomas no puedan hacer cosas? Que no tengan dinero, ¿de acuerdo? Y para esto ha establecido toda una serie de argucias en base a esa ausencia de presupuesto. En primer lugar, dicen que no pueden trasladar esa suavización del déficit comprometido con Bruselas, de tal forma que este año están obligando a las comunidades autónomas a que se gestionasen con el 0,3% teórico. ¿De acuerdo? Bien, ¿eso no lo va a cumplir? Ninguna comunidad, vale. Porque además es absolutamente imposible con la distribución en estos momentos que hay. Pero además tenemos que hablar de que los ingresos por parte de Hacienda han caído por encima de los 17.000 millones con arreglo a lo que se tenía estimado. Con lo cual, junto al déficit y junto al exceso de gasto de las comunidades autónomas, nos estamos encontrando con una falta de ingresos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Trasladar esto a las comunidades autónomas. ¿Mediante qué vía? Como no van a cumplir el 0,3%, el señor Montoro no va a habilitar el Fondo de Liquidez Autonómica. Quiero recordar a nuestros señores oyentes que prácticamente casi todos los proveedores se están financiando en estos momentos a través del Fondo de Liquidez Autonómica, puesto que es la vía que habilitó este gobierno para poder seguir manteniendo la prestación de servicios, dado que la capacidad de endeudamiento por parte de las comunidades autónomas es nula, por dos motivos. Una, por no tener un presupuesto, y dos, y más importantes, porque técnicamente por rating están en situación de bonos basura la mayoría de ellas, vale, no muy próximos, ¿vale? Con esta situación, ¿qué nos vamos a encontrar? Que las comunidades autónomas no van a tener dinero para prestar los servicios que tienen comprometidos con sus ciudadanos. A partir de ahí se explica claramente el mosqueo de los varones del PSOE con su con el dirigente, con el secretario general en este caso, de su partido. Es decir, oye, mira, pacta con este señor, haced lo que tengáis que hacer, ¿vale? Pero necesitamos un presupuesto. Y el señor Sánchez ha decidido, y bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal y por supuesto totalmente discrepable, bueno, pues que al enemigo ni agua, y no me parece mal, porque al final lo que se está es trasladando un chantaje económico a las comunidades autónomas. Tema que pone de manifiesto tres aspectos importantes. Por un lado, que al final esto es un gran monstruo con pies de barro. Es decir, no es cierto que nuestras comunidades autónomas tengan esa libertad de gobierno que nos permiten, en la medida que para cualquier acción dependen del presupuesto general del Estado. Dos, esta es la mejor fórmula que tienen de garantizar uno de los grandes problemas presupuestarios que tiene este país, que es la prestación del servicio de pensiones. Hoy mismo aparecía en las noticias que se ha incrementado en un 3,11% el presupuesto de las pensiones. Pues muy bien, en estos momentos y sin presupuesto, con una prórroga tácita, lo que nos vamos a encontrar es que nuestras pensiones no van a tener mayor capacidad para crecer. Con lo cual, esto va a ir todo directamente, todo este crecimiento va a impactar en déficit. Esto, junto a los 17.000 millones que tiene la Seguridad Social, ¿vale?, de préstamos de otras legislaturas que no se han contabilizado y que algún día habrá que contabilizarlo. Esto, menos los 16.000 euros de ingresos, es básicamente aproximadamente una cifra en torno a unos 45.000 millones de euros, que esto es lo que quiere Hacienda, ratear a las comunidades autónomas y forzándoles vía el cumplimiento de ese 0,3% de déficit. Con lo cual, lo que estamos es para forzar una decisión política, concretamente la salida del Sánchez o la gobernabilidad aplicando el artículo 33 del señor Rajoy, lo que estamos haciendo es jugar con la economía de la prestación de servicios de todos los ciudadanos de este país. Y esto era lo que yo quería poner en unas pequeñas líneas pues de manifiesto. Entiendo el enfado perfectamente de los varones porque iniciando su segundo y tercer año de legislatura no van a poder tener dinero y cuando uno no tiene dinero no puede acometer aquellos proyectos que tiene que acometer y el hecho de no poderlos acometer garantiza una pérdida de posiciones electorales y obviamente el resurgir del Partido Popular. Este es el motivo por el que yo estoy convencido, y yo me atrevo a decirlo, de que vamos a unas terceras elecciones porque al señor Rajoy le interesan por dos motivos. Una, por devolver la hegemonía de las comunidades autónomas vía la mala gestión que se va a producir de los servicios por ausencia de liquidez durante este año, ¿de acuerdo? Y dos, para intentar sacar una mayoría absoluta que le permita gobernar. Bueno,
Oye, de todas formas, a lo largo de los próximos días vamos a ver las sorpresas, si es verdad que va a haber ese comité federal, si va a haber ese congreso, bueno, vamos a tener mucho. En el comité federal yo creo que ahí sí que hablamos de estrategia política, Javier. Yo creo que el señor Sánchez, que desde luego como líder deja mucho que desear, pero como superviviente, la verdad es que el hombre se lo está currando. Lo que va a trasladar al final es la responsabilidad última a las bases y lo que pretende es posicionarse o hacerse fuerte en esa situación. Claro está que los varones van a presentar muchísimas quejas porque vamos contra reloj. Si los varones no tienen un presupuesto, están en las manos de Economía y Hacienda, y desde luego el señor Montoro en funciones no se lo va a poner nada fácil. Bueno. Don Vicente, querido amigo, ahí queda eso. Nos quedamos con tus reflexiones y esta semana, si no me equivoco, el viernes estás por aquí, en tertulia. El viernes estaré con vosotros y bueno, pues y para la semana que viene, pues ya adelantaros que tras las elecciones vascas y el magnífico resultado que han obtenido, os voy a explicar el por qué el PNV está tan bien posicionado económicamente, porque esto tiene mucho que ver con el acuerdo fuera de el acuerdo con la autonomía vasca, sí, que tiene establecido con el gobierno español, que desde luego tiene muchísimas mejoras con respecto al resto de las autonomías, con lo cual yo creo que esto vale la pena hacer una reflexión, porque probablemente nos justifiquen muchas cosas y muchos resultados que vistos desde fuera nos parecen en ocasiones incluso un poco extraños. Muy bien, te mando un fortísimo abrazo. Otro para ti. Un abrazo muy fuerte.